Hola, ¿cómo estás? Soy Carla Jordán y en este video vamos a hablar acerca de lo que es el pecado según la Biblia. Muchos de nosotros, tal vez en nuestros inicios como hijos de Dios, como cristianos, hemos llevado esta clase y hemos tenido conocimiento de lo que es el pecado, pero hay algunos que no sabemos y también nos sirve para refrescar un poco el concepto de lo que es esta palabra y de lo que significa. Amén. Así que te invito a que le puedas dar like, puedas ponerle ahí a la campanita y también compartirlo con alguien que necesite palabra de Dios y pueda saber un poco más del tema. El pecado no es solo portarse mal. En la Biblia el pecado es todo aquello que rompe la relación con Dios. Es todo lo que aparta al ser humano con Dios. Cuando hablamos de pecado, muchas personas piensan inmediatamente en reglas, piensan en estructuras, piensan en que hay que tratar de llegar a hacer una lista de normas o prohibiciones o errores visibles. Pero la Biblia nos presenta el pecado como un problema mucho más profundo. No es una lista de cosas malas, sino un problema del corazón, un problema de nuestro interior y un problema de nuestra relación con Dios. El pecado no comenzó con el hombre, no comenzó con lo que él hizo en realidad, sino con lo que el hombre decidió. Vivir separados de Dios fue una consecuencia de lo que él decidió hacer. ¿Y qué es lo que él decidió? Confiar en su propia voluntad y no en la del Creador. Por eso, antes de hablar de salvación, gracia o perdón, necesitamos entender lo que es el pecado, porque nadie busca un salvador si es que no entiende primero que necesita ser salvado. Si nosotros no entendemos por qué necesitamos ser salvados, entonces no vamos a saber por qué necesitamos un salvador en nuestra vida. El pecado no solo produce culpa, produce separación, no solo afecta la conducta, afecta la identidad del ser humano, lo daña, rompe una comunión con Dios genuina. Cada vez que pecamos, eso es lo que sucede. Y hoy, más que condenar, la palabra nos invita a reconocer la condición del corazón, para que la gracia de Cristo pueda restaurar lo que el pecado dañó. Vamos a ver de que el pecado explica el problema del hombre, pero Cristo revela el amor de Dios y la solución eterna. Vamos a tocar un punto uno donde vamos a hablar de que el pecado es desobediencia a Dios. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pecar es ir en contra de la voluntad de Dios, no solo con actos visibles, sino con desobediencia interna. En el libro de Santiago 4:17 también nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Juan lo que está diciendo aquí es que les está escribiendo a los creyentes, no a los incrédulos. Su propósito no es condenar, sino aclarar qué es una vida verdaderamente que ha conocido a Dios. Eso es lo que él está aclarando. Y en esta carta, Juan trata tres temas principales: la luz contra las tinieblas, habla de verdad versus engaño y habla de hijos de Dios versus práctica del pecado. ¿Y qué significa infringir la ley? Que lo hemos visto acá en Primera de Juan, ¿no? Que todo aquel que comete pecado infringe la ley. Entonces, la palabra infracción significa transgredir, traspasar un límite, rebelarse contra una autoridad. Pecar no es solo fallar por debilidad, es vivir ignorando la voluntad de Dios. Eso es pecar, vivir ignorando la voluntad de Dios, cuando ya la hemos conocido. ¿Y a qué ley se refiere Juan? No se refiere solo a la ley mosaica, ritual, sino a la voluntad moral de Dios revelada al hombre por medio de su palabra. Porque Dios ya nos reveló cuál es su voluntad moral por la cual el hombre tiene que vivir. Y por medio de su palabra nos enseñó. ¿Qué es lo que hace el hombre? Aquel que peca simplemente niega la voluntad de Dios, niega la ley de Dios y eso es pecado. Vamos a Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo es justo y bueno. Entonces la ley revela el carácter de Dios, lo que Él aprueba. Hablamos de los 10 mandamientos, lo que Él aprueba, lo que Él rechaza. Y el pecado como rebelión sin error solo demuestra que el pecado no es solo una debilidad humana, es una decisión consciente, es una decisión que el ser humano toma.
El pecar es una decisión que tomamos, no es solamente una debilidad. ¿Y cuál es esa decisión? De vivir fuera del orden de Dios. Vamos a la escritura de Santiago 1, 14, 15. ¿Qué nos dice? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es tomar decisiones sin consultarlo, es vivir para uno mismo. Y mira lo que dice en Proverbios 14:2, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y eso también es pecar, porque vivimos bajo nuestra propia prudencia, bajo nuestra propia dirección, negando a Dios. Y el camino puede parecer correcto, puede parecer que estamos haciendo bien las cosas, pero si no apuntamos a blanco, que es Dios, que es Cristo, sigue siendo pecado. Y este concepto es importante tenerlo en cuenta, porque si no lo estamos teniendo al Señor como el primer lugar en nuestras vidas, pues estamos pecando. ¿Mm? Sigue siendo un pecado, porque no estamos apuntando al blanco. El pecado como desviación no solamente es rebelión. Errar al blanco implica desviarse del diseño original. ¿Para qué fuiste creado? Para la gloria de Dios, fuiste creado para servirle, para adorarle, para ser un hijo de Dios. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? ¿Qué es lo que estás haciendo fuera de tus quehaceres, de tus responsabilidades, donde compartes en el mundo terrenal, en el mundo secular? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás errando al blanco en tu vida o le estás dando lugar al Señor? Es caminar torcido, es apuntar a objetivos equivocados. Eso es errar al blanco. Y en Isaías 53:6 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. No dice cada uno hizo lo malo, dice cada uno se fue por su propio camino, cada uno tomó su dirección y erramos al blanco cuando no tomamos en cuenta a Dios para guiar nuestra vida, porque no encomendamos nuestro camino en Jehová, y no encomendamos nuestro camino a Dios en el nombre de Jesús. Y se puede errar al blanco aún haciendo cosas buenas. Y ese punto es muy fuerte porque a veces creemos que eso nos justifica o que eso nos coloca en un lugar de bien. Y es vivir una vida sin dependencia de Dios. En Juan 15:5, mira lo que dice, separados de mí nada podéis hacer. Metas por lograr, tener éxito, hacer cosas buenas, pero si no depende de Cristo, si no depende nada de estas cosas que estamos haciendo, que son buenas, no hemos dado en el blanco eterno. Y el pecado como pérdida de identidad es cuando erramos al blanco, olvidamos quiénes somos, vivimos por debajo del diseño de Dios, porque hemos perdido nuestra identidad. En Romanos 1:21 nos dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios. El problema no fue la ignorancia, sino fue no glorificarlo, porque le hemos conocido, pero no le hemos glorificado, no le hemos dado su lugar, su primer lugar a Él. La ley muestra el blanco. Cristo nos ayuda a darle al blanco. La ley nos muestra cuál es el blanco, pero Cristo nos ayuda a darle el blanco. Romanos 3:20. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si no hubiera ley, no conociéramos que hay un pecado en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, la ley muestra dónde está el blanco. Y el blanco es Cristo. Entonces, corrijamos la puntería. Sanemos el corazón. Alineémonos al propósito del Padre, que es Cristo. Pecar no es solo hacer lo malo, es vivir sin apuntar a la gloria de Dios, sin darle lugar a Dios. Es errar el propósito para el cual fuimos creados, es caminar sin Cristo como centro. Y en Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el blanco perfecto, Él es el autor y consumador de la fe y nuestros ojos tienen que ser puestos en Jesús. Él no solo perdona cuando fallamos, Él nos enseña a volver a apuntar correctamente, porque no solamente nos perdona, sino que nos dirige, nos lleva por el camino correcto. Y el pecado no siempre se ve como maldad, muchas veces se ve como una vida sin Dios en el centro. Si nuestra vida está sin Dios en el centro, estamos pecando. Y es necesario ponernos a cuenta con Él otra vez y poner al Señor como el primer lugar en nuestras vidas. El pecado es una condición del corazón. Jesús explicó que el problema no era afuera, sino era adentro. Mira en Marcos 7:21-23.
porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús, ¿qué es lo que decía? Que de dentro salía la maldad, de dentro del hombre. Entonces, el pecado nace en nuestro corazón. No se soluciona solo con reglas externas, sino con un trabajo interno dentro de nosotros. El pecado es una condición y la Biblia habla del corazón y no se refiere a las emociones solamente, sino al centro del ser humano. Pensamientos, deseos, voluntad, decisiones, a eso se refiere. Y el pecado no nace afuera, sino, como decimos, por dentro nace. Jesús lo enseñó claramente en Marcos 7, del 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades nacen de dentro y contaminan al hombre. Jesús no culpa al medio ambiente, Jesús no culpa el exterior, Jesús no culpa a otras personas, no culpa la falta de oportunidades. El origen está en el corazón no rendido a Dios. Ese es el origen del pecado. Y el corazón natural del hombre está dañado. La Biblia dice que el corazón es débil. Es débil, dice que es engañoso. Vamos a Jeremías 17:9. Es engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el problema es que el corazón sin Dios se justifica, se autoengaña, se llama que está andando bien, se llama normal a algo que está torcido. No pecamos solo porque hacemos cosas malas, pecamos porque nacimos con una naturaleza caída. Vamos al Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David no está culpando a su madre, está reconociendo una condición interna. Las obras son fruto del corazón. Vamos a Mateo 12:34. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, lo que sale. ¿Qué es lo que sale de la boca? Actitudes, reacciones, cómo nos comportamos. Entonces, nuestras actitudes van a revelar lo que hay dentro, nuestras acciones. Por eso, la ley no nos puede salvar. La ley no puede salvarnos. La ley nos corrige la conducta, pero no transforma el corazón. En Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En nosotros no mora el bien. Y la ley muestra el problema para poder cambiarlo, para poder reconocerlo. Y Dios prometió un corazón nuevo. En Ezequiel 36, del 26 al 27, dice, os daré un corazón nuevo y pondré nuevo dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos. Dios no vino a mejorarlo un poco, vino a darnos un corazón nuevo, algo nuevo. Y la salvación es un cambio interno. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces la transformación comienza por dentro de nosotros y luego se refleja afuera. Entonces, el pecado no es solo lo que hago mal, el pecado es lo que gobierna mi corazón. Y mientras el corazón no se transforma por Cristo, vamos a seguir pecando. Es necesario que nuestro corazón sea transformado por Dios y la conducta seguirá reflejando esa condición si no le rendimos nuestro corazón al Señor. Y también vemos de que el pecado nos hace esclavos. En Juan 8:34 nos dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. El pecado promete libertad, pero produce ataduras. Somos esclavos de él cuando lo practicamos. La esclavitud del pecado no comienza de golpe, comienza con pequeñas decisiones, pequeñas entradas que le damos. Comenzamos a tomar decisiones que no se las rendimos a Dios, no le damos el lugar a Dios y ahí comienza a entrar el pecado en nuestra vida. Lo que piensa como una elección termina como una cadena. Jesús lo declaró directamente en Juan 8:34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Jesús no exagera, no habla de debilidad ocasional, habla de práctica que domina la vida. Y el pecado se toma control progresivamente de nosotros. El pecado promete libertad, pero da esclavitud. En 2 de Pedro 2:19 les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y el pecado siempre nos va a prometer placer, control, autonomía, pero en realidad lo que forma en nosotros es una dependencia, una culpa, una pérdida del dominio propio.
El pecado ata la mente, ata la voluntad, ata el corazón, porque dices, tengo pensamientos repetitivos, no puedo dejarlo, me afecta y vivo una vida desordenada porque el pecado entró en mi vida. En Romanos 7:19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino hago el mal que no quiero, eso hago. Y esto lo describe como una esclavitud, porque por más que no queremos hacerlo, lo volvemos a hacer. Y el pecado reduce la capacidad de elegir. Después del pecado, decide por ti. Proverbios 5:22, mira lo que dice. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Las cuerdas no aparecen de un día para otro, se van tejiendo, el pecado te va envolviendo. La esclavitud produce una ceguera espiritual. En Hebreos 3:13, el pecado se ve como el pecado te enceguece, ¿no? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué pasa? Tu corazón se endurece cuando comienzas a practicar pecado. Te justificas, minimizas las acciones que están mal, que están en contra de la voluntad de Dios. Normalizas el pecado en tu vida. Y ya no lo ves como pecado, sino lo ves como algo normal, ¿sí? Y el pecado te roba identidad y gozo. En Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedeció? Entonces, ¿a quién obedeces? ¿A tu carne? ¿Tu carne te gobierna? ¿Te forma? ¿Es quien te define tu carne, tu pecado, lo que estás haciendo en contra de Dios, fuera de la voluntad de Dios? Entonces, eso es lo que hay que examinarnos, hay que ver y hay que darnos cuenta. Y todos estos conceptos del pecado, espero que hayan sido claros y puedan quedar como un precedente, como un nuevo conocimiento para los que no sabían, para las que no sabían, y también tenerlo en cuenta para darnos por entendidos de lo que es el pecado cuando entra en nuestras vidas y el no practicarlo, sino arrepentirnos y otra vez volver al origen, que es Cristo, y darle al blanco, porque Cristo es darle al blanco. El pecado siempre nos va a llamar a vivir una vida fuera de la comunión con Dios, pero si nosotros volvemos a Cristo, Él nos va a ayudar a dar en el blanco, a buscar la presencia de Dios y a darle al blanco correcto. Así que nos vemos en un próximo video, que espero que haya sido de mucha bendición. Compártelo, dale like a este canal y que Dios te bendiga grandemente. Será hasta el próximo.